Esta mañana estoy muy feliz de estar con ustedes. Les voy a compartir un tema que para mí es un tema crucial. Si entendemos esto, vamos a poder ah, amar el santuario. El tema de hoy se titula El santuario y el perdón. Creo que es una de las cosas que más necesitamos comprender. ¿Cuántas personas no habrán que necesitan este mensaje? Pero lamentablemente el perdón se ha malinterpretado, porque el amor, que es un principio, se ha rebajado al nivel de un sentimiento. Y el perdón, la máxima expresión del amor, a una opción que podemos administrar. El perdón es una verdad teológica que se ha relegado a una práctica psicológica. Yo le pido realmente perdón a Dios porque hemos descuidado ahondar en la Biblia sobre este tema maravilloso. Y por este descuido muchas personas sufren y cargan algo que no debieran cargar, porque para eso hay un portador del pecado. Hasta se ha llegado a creer que uno debe perdonarse a sí mismo. Si esto fuera cierto, no necesitamos un redentor. No necesitamos un santuario que procese el perdón. Implica que yo soy Dios, porque el pecado al fin de cuentas afecta a Dios y requirió la muerte del Hijo de Dios. Si la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, entonces conocerse a sí mismo, ¿a dónde nos conduce? Cuando Job no conocía a Dios, tenía una alta estima de lo que era, pero cuando lo conoce expresa, como dice Job 42, 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pablo, al ser confrontado con la ley espiritual, consideró: de los pecadores, yo soy el primero. No dijo: yo soy la cosa más linda del universo. Es loable los esfuerzos que hacen personas bien intencionadas para llevar alivio a las personas heridas, pero ellos mismos también necesitan el alivio del perdón. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero si el sacerdocio humano no conduce al sacerdocio celestial, es vano. Es que todos tenemos un sacerdocio, todos somos ministros de la reconciliación. No tenemos que esperar que más alguien haga un trabajo que se nos ha sido encomendado. Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es ahí de donde viene nuestra única esperanza de perdón. Se me mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. Este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. El provecho que saca de la ciencia de la mente humana es tremendo. Algunas ciencias como la frenología, la psicología y el mesmerismo son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracteriza sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La falta de perdón es la peor esclavitud. Hubo una mujer que fue perdonada. Esta mujer nos representa a todos los que viviremos en el tiempo del fin. No fue fácil su perdón. En una fiesta se acercó a hurtadillas para ungir a Jesús antes de su muerte. Como una que fue prostituta tenía más conocimiento que cualquiera de sus discípulos. Porque ella, después que fue liberada, se sentaba a los pies de Jesús a aprender del maestro. Pero al maestro no le fue fácil liberarla y que ella consiguiera el perdón. Su propio tío la había seducido y ella, huyendo de esa tragedia de haber sido abusada, se refugió en Magdala, en una ciudad en donde llegaban todos los soldados romanos, y ahí se prostituyó. Jesús tuvo que usar 7 veces su poder liberador para expulsar los demonios de su vida, porque el peor demonio que puede haber en nuestra vida es la falta de perdón. Nos cuesta, porque el perdonar no está en nosotros. Solo Jesús nos puede liberar. Y José, que fue maltratado por sus hermanos, que fue llevado a una condición de esclavo, pudo haberse resentido, pudo haber llegado a odiarlos, pero no, él tenía el corazón de Dios, él era perdonador, pero quería ponerlo a prueba, quería saber si sus hermanos se habían transformado, y por eso urgó un plan. Pero lo más lindo es de que cuando él tiene que ponerle nombre a su primogénito, dice la escritura, y lo llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Muchas de las excusas que ponemos es que no podemos olvidar. Es que si tan solo hubiera una varita mágica y olvidara, hermano, Dios puede hacer olvidar, porque para Dios no hay nada imposible. Es más, esta es la obra que está haciendo en el santuario cuando complete el perdón de una vez por todas y para siempre. Borrará tus registros y te hará olvidar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es que, hermanos, tenemos que reconocer que somos criaturas. No somos dueños de sí mismos. Tenemos un creador. O lo servimos a él o servimos a Satanás. Pero no somos libres. Pero el servicio a Dios tiene un pago muy alto. Él está dispuesto a darse a sí mismo por el hombre. Ese es el primer precio que él paga. Y luego nos da la eternidad. Y luego nos prepara una ciudad. Nos prepara un mundo embellecido, mucho más hermoso que le den. Y luego nos pone en compañía de sus santos ángeles. Y luego nos hace la cosa más especial del universo, después de perdonados, por supuesto, porque nos pone en el centro del mundo. Y él traslada todo el cielo a esta tierra. La oveja perdida. ¿Qué más puede hacer Dios? Busquémoslo de corazón. Él tiene la respuesta a todos nuestros problemas. Nadie más que él. Hubo una compra. Se pagó un alto precio por nuestra redención. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 6:10 dice también: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos 2 veces de Dios, por creación y por redención. Pero ¿a quién se le compró? Sí, se pagó un precio altísimo. ¿A quién se le pagó?
Siempre que hago esta pregunta, escucho cantidad de respuestas variadas. Tal vez usted ya está pensando, ¿a quién se le pagó? ¿Quién recibió ese precio por nuestra redención? Entre las variadas preguntas, respuestas que he escuchado, la mayoría dice que ese precio se lo pagó a Satanás. Hermano, la Biblia dice que Satanás es un mentiroso. Él no es el dueño del mundo, él se hizo por abusivo, el príncipe de este mundo, pero él no es el creador del mundo. Él es un mentiroso. No puede Dios rebajarse a pagarle a él algo que no es de él. Sería reconocer que él es el dueño. Y algunos dicen, bueno, entonces fue a Dios. Pero Dios no va a comprar algo que es de él. Si es de él, ¿para qué comprarlo? No tiene sentido. Entonces, ¿a quién se lo pagó? Hermano, solo el santuario nos puede dar la respuesta a preguntas tan intrincadas, a la peor pregunta que usted se puede imaginar. Y aquí usted encontrará la respuesta. Había un velo, aquí no está como es, pero tenía bordado de ángeles. Pero supongamos que este es el santuario en la parte interior. Allí había dentro, detrás del velo, en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y todos los días, cada mañana, cada tarde, sobre ese velo se iba a depositar la sangre, se salpicaba sangre todos los días. Pero había un día especial, el día de la expiación, donde el santuario era purificado. Ahora, si ustedes ven, ¿quién está demandando sangre? ¿Quién está cobrando detrás del velo? ¿Quién está diciendo sangre, sangre, sangre? ¿Quién la está pidiendo? La ley exige la muerte del transgresor. Entonces usted ya sabe ahora, ¿a quién se le pagó el precio? Porque la paga del pecado es muerte y pecado es transgresión de la ley. Por eso la sangre tenía que ser aspersada frente a la ley, en la cortina del lugar santísimo. Y cada año tenía que purificarse el santuario de los pecados acumulados al año, aspersando sangre 7 veces el día de la expiación sobre la ley transgredida. Pero usted se preguntará, ¿por qué 7 veces? Sí, era la primera parte de la limpieza del santuario. Era sobre esa ley esparcir 7 veces sangre, porque de 7 lugares manó la sangre de nuestro Redentor, cuando pagó el precio por su pecado, mi pecado, el de todo el mundo. Sus 2 pies manaron sangre, sus 2 manos fueron clavadas y manó profundas cantidades de sangre. Su costado también. Van 5, ¿verdad? También la corona de espinas hizo que de su frente manaran grandes y de toda su cabeza grandes gotas de sangre. Y por último, también su espalda fue despedazada. Pero se requería la muerte y también el castigo por el pecado, y él lo cargó. Y él fue castigado. Fue convertido en leproso en unas cuantas horas por amor a usted y por mí. Conclusión. Si Cristo murió para pagar el precio que exigía la ley, porque pudo haber buscado Dios otra salida. Pudo haber escogido alguna peregrinación, algún tipo de tortura, alguna cantidad de dinero o algo, pero no había otra forma. Solo la muerte podía satisfacer las demandas de la ley. Entonces, si Cristo pagó el precio, quiere decir que el pecado
no tiene perdón. Perdón es como lo entendemos los humanos. Tú me debes 1,000 quetzales, pero no tienes para pagarme. Y me dices, perdóname la deuda. Y yo te digo, está bien, te perdono. ¿Qué significa? Que la deuda se borró, no existe más. Esto no es lo que la Biblia enseña. El pecado tiene que ser pagado con la muerte. Pero gracias a Dios que hay una opción. Tú puedes decir, Jesús, yo tengo que morir, pero tú me ofreces morir por mí. Señor, acepto esa transacción, acepto que tú pagues el precio. Eso es lo que la Biblia dice que es perdón. Pero todos tenemos que pagar el precio. O lo paga Jesús, o lo pagas tú, si no aceptas a Jesús. Pero alguien paga. Ningún pecado pasará impune. Para eso Jesús ofrece cargar tus pecados. Porque Dios odia al pecado. Y el pecado tiene que ser exterminado. El pecado va a ser eliminado y Dios prepara un lago de fuego para que allí se consuma el pecado para siempre de una vez por todas, sin raíz ni rama. Pero ama al pecador. Esa es la diferencia. El pecado no tiene perdón, pero el pecador sí tiene perdón. Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Pero para cargar el pecado hay que depositarlo en Él por medio de la fe. Él no puede cargar tu pecado si tú no lo pones ahí. El pecado no puede ser perdonado si lo lleva Él y lo llevas tú. Él ofrece cargarlo. Es más, si es tanto tu peso, dile, Señor, cárgame a mí. Remisión. Este es otro concepto que aprenderemos porque hay algo más que solamente Jesús carga el pecado. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por esa razón en el santuario tenía que haber sangre y la sangre tenía que ser llevada adentro, al velo. Ahí tenía que hacerse ese derramamiento de sangre. Pero en el día de la expiación entonces se escogían 2 machos cabríos para la ceremonia de limpieza final. Se echaban suertes y dependiendo de la suerte a quien cayera, así era como era sacrificado uno u otro corderito. Perdón, macho cabrío. Pero saben, bueno, les voy a enseñar ese texto donde lo dice. Dice Levítico 16:8, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá por expiación. Pero déjenme notar este otro texto de Juan 20:23. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. O sea, el pecado debe ser remitido. Antes, cuando no existía el correo electrónico, se hacían cartas a mano y se ponía en el lado izquierdo, en la parte superior, remitente. O sea, una persona que está enviando algo, un mensaje. Pero en este caso el mensaje es la sangre, para decirle a la ley, el precio se pagó. Pues el pecado lleva una remisión. El pecado lleva un proceso para eliminarlo del universo. Y el día de la expiación es el proceso por el cual el pecado al final es eliminado para siempre. Y saben que al final, ¿qué sucederá? Dice Levítico 16:10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel o por el demonio, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Así es de que una persona en esta ceremonia se encargaba
de que después de que la sangre del macho cabrío vivo se ponía sobre el macho cabrío, perdón, la sangre del macho cabrío muerto se ponía sobre la cabeza del macho cabrío muerto, era enviado al desierto. Y ahí en el desierto, en esa soledad, en ese calor abrasador, allí moría. Es que al final del tiempo se hará justicia. Es que Dios es un Dios de justicia. Si usted le dice a un judío que acepte a Cristo, para él es la peor aberración que existe. ¿Cómo es posible? Dirá él. Yo hago todas las barbaridades del mundo y otro paga los elotes que yo me comí y otro paga las consecuencias de lo que yo hice. Eso no es justicia. Y por eso los judíos, a pesar de su mucha inteligencia, no entienden esta verdad. A pesar de que tienen la Biblia allí en sus manos, les pasa lo que nos pasa a nosotros. No lo entendemos. Sí, hermanos, es que al final lo paga Jesús, quien al final lo traslada al verdadero autor del pecado. Entonces, todos los pecados de las personas que aceptaron a Cristo, quien al final lo pagará en el lago de fuego será Satanás. Esto es justicia. El que la hizo, la paga. Pero lo más tremendo es de que si tú no pasas tu pecado, no lo remites a Jesús, entonces tú tendrás que pagar tu propio pecado. Por eso es la gran lucha entre Cristo y Satanás. Por eso Satanás pelea pulgada por pulgada. Él no quiere que nadie se salve, porque cada pecado que se cometa en el mundo será puesto sobre él. Pero aprendamos algo más de la remisión. Los pecados que cometemos no los podemos perdonar nosotros, solo podemos remitirlos también. Cuando caían las piedras sobre Esteban, dice la Biblia que puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué estaba diciendo aquí? Señor, pasa por alto el pecado, que nadie lo pague. No, hermanos, él estaba predicando de Jesús. En otras palabras, todavía sus últimas palabras fue: Señor, págalo tú. Pónselo a Jesús, a su cuenta, no a ellos. Hermanos, es que cuando usted sienta el daño de alguien, no se lo hicieron a usted, usted ya fue comprado, usted no se pertenece, ofendieron a su creador. Entonces, cualquier falta contra usted, usted diga: a mí no me han hecho nada, se la hicieron a Jesús, porque la Biblia así dice: a ti no te hicieron, me lo hicieron a mí. Entonces, remítalo, no se quede con él, porque no vale la pena quedarse con todas esas cargas que no podemos llevar. Mañana lo esperamos con el tema, que tiene también relación, porque cada tema está hilado. Y no lo hilo yo, lo hila el Espíritu Santo, porque Él conoce nuestras necesidades. Y este clamor del santuario es porque quiere decirte: no cambies, no funciona. Que Dios te bendiga.